Antes de que empiece el primer relato, déjame preguntarte algo directo, compa. ¿Alguna vez manejaste de noche y sentiste que alguien, o algo, venía contigo aunque el asiento estuviera vacío? Si tu respuesta es sí, quédate, porque hoy vas a escuchar historias que solo entienden quienes conocen la carretera mexicana cuando el reloj marca la madrugada. Y si es tu primera vez por aquí, hazme un favor de trailero a trailero, suscríbete al canal y activa la campanita. No es por compromiso, es porque nadie, absolutamente nadie, cuenta las historias reales de carretera como las que vas a escuchar hoy. Aquí no inventamos cuentos, aquí recopilamos lo que los choferes cuentan en voz baja en las paradas, lo que no se atreven a publicar en redes, lo que nunca aparece en las noticias. Hoy vas a conocer la sombra gigante que sigue a un trailero siempre en el mismo kilómetro, la caja misteriosa que nunca debió ser transportada, la voz de un chofer muerto que volvió a sonar en el CB, y un pueblo que solo existe a las 3:33 de la madrugada y que busca visitantes nuevos. Así que ponte cómodo, prende las luces del tablero y no pestañees mucho. Suscríbete ahora mismo si te gusta escuchar la verdad que se esconde detrás del volante, porque esta noche puede que tú también recuerdes algo que intentaste olvidar. Relato 1. Hay cosas en la carretera que no se cuentan en las paradas de descanso. Cosas que los traileros viejos como yo prefieren guardar para sí mismos, porque al decirlas en voz alta, les das más poder. Pero después de 32 años rodando por las carreteras del norte de México, creo que ya es hora de compartir lo que me persigue cada vez que cruzo la Sierra Madre Oriental de noche. Me llamo Ramiro Castellanos, aunque en los radios CB todos me conocen como el Lobo Gris, por el color de mi cabello y porque casi nunca paro. Manejo un Kenworth T680 del 2015, rojo con franjas negras, y he recorrido cada maldito kilómetro desde Monterrey hasta Chihuahua más veces de las que puedo contar. Conozco cada curva, cada subida, cada bajada de esas montañas, como conozco las arrugas de mis propias manos, o al menos eso creía antes de aquella primera noche. Todo empezó hace 5 años, en un marzo particularmente frío. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Saltillo hacia Torreón, una ruta que había hecho cientos de veces sin problema. Salí tarde, cerca de las 10 de la noche, porque había tenido que esperar a que terminaran de cargar el remolque. No me gustaba la idea de cruzar la sierra tan tarde, pero tenía que entregar la mercancía al amanecer y no podía darme el lujo de perder el contrato. La carretera estaba prácticamente vacía, solo algún que otro coche que pasaba de vez en cuando. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas que hacían que todo pareciera más oscuro de lo normal. Las montañas a los lados se alzaban como gigantes dormidos, sus siluetas apenas visibles contra el cielo nocturno. El aire olía a pino y a humedad, ese olor particular de las alturas que siempre me había reconfortado. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en ese aroma, algo ligeramente amargo que no podía identificar. Subía por una de las pendientes más pronunciadas, con el motor rugiendo mientras cambiaba de velocidad, cuando vi algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro camión que venía detrás de mí, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que no había luces, solo una sombra que se movía. No era la sombra normal que proyectan las montañas o los árboles. Esta era diferente. Parecía tener forma casi humana, pero estirada, alargada, como si alguien hubiera tomado la silueta de una persona y la hubiera deformado hasta hacerla medir unos 3 metros de altura. Se movía de forma fluida, deslizándose sobre el asfalto detrás de mi camión, manteniendo siempre la misma distancia. Parpadeé varias veces, pensando que era el cansancio jugándome una mala pasada. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana, y tal vez mis ojos me estaban engañando. Pero cuando volví a mirar, la sombra seguía ahí. Se movía con un ritmo extraño, como si caminara pero sin tocar realmente el suelo. No proyectaba reflejo en las señales de tránsito que pasábamos, no se distorsionaba con las curvas de la carretera. Simplemente estaba ahí siguiéndome. El corazón empezó a latirme más rápido. Aceleré un poco, aunque la subida hacía que fuera difícil ganar velocidad. La sombra se mantuvo exactamente a la misma distancia. Frené ligeramente para ver qué pasaba.
La sombra también redujo su velocidad, sincronizándose perfectamente con mi camión. Era como si estuviera atada a mi vehículo por un hilo invisible. Traté de encender las luces traseras de emergencia para ver si eso la afectaba de alguna manera. Nada. La sombra permaneció impasible siguiéndome con esa marcha antinatural que me estaba poniendo los nervios de punta. Tomé el radio CB, con las manos temblando ligeramente, y llamé a ver si había alguien cerca. Aquí el Lobo Gris, kilómetro 122 de la Federal 40. ¿Hay alguien en el canal? Mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. Solo recibí estática. Volví a intentarlo. ¿Alguien me copia? Necesito saber si hay alguna unidad cerca de mi posición. La estática se intensificó por un momento y luego escuché algo que me heló la sangre. No era una voz exactamente, sino más bien un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude entender palabras específicas, solo un murmullo constante que sonaba como viento atravesando un túnel estrecho. Apagué el radio de inmediato. Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la carretera, en las líneas amarillas que dividían los carriles, en cualquier cosa que no fuera esa presencia detrás de mí. Pero era imposible ignorarla. Podía sentirla, no solo verla. Era como si hubiera una carga eléctrica en el aire, esa sensación que tienes antes de una tormenta, cuando todos los vellos del cuerpo se te erizan sin razón aparente. Pasé cerca de una hora así, subiendo y bajando por las curvas de la sierra, con esa sombra persiguiéndome implacablemente. Cada vez que llegaba a un tramo recto e intentaba acelerar para alejarme, la sombra se mantenía exactamente a la misma distancia. Era como si las leyes de la física no aplicaran para ella. No importaba qué tan rápido fuera, no importaba si frenaba o aceleraba, siempre estaba ahí, en mi espejo retrovisor, observándome con una presencia que casi podía sentir físicamente. Entonces, en uno de los puntos más altos de la sierra, donde la carretera hace una curva cerrada y se puede ver el valle abajo iluminado por las pocas luces de los poblados distantes, la sombra hizo algo que nunca olvidaré. Se detuvo. Simplemente se quedó inmóvil en medio de la carretera mientras yo continuaba avanzando. La vi hacerse más pequeña en mi espejo retrovisor hasta que desapareció por completo cuando tomé la curva. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo llorar. Respiré profundamente. Aflojé el agarre del volante que tenía tan apretado que los nudillos se me habían puesto blancos, y traté de calmarme. Solo fue el cansancio, me dije a mí mismo. Necesitas dormir más. Pero en el fondo sabía que no había sido una alucinación. Había sido demasiado real, demasiado consistente. Llegué a Torreón justo antes del amanecer, descargué la mercancía y me fui directamente a un hotel. Dormí 12 horas seguidas, y cuando desperté, casi había logrado convencerme de que todo había sido un sueño extraño provocado por la fatiga. Casi. El problema es que eso fue solo el comienzo. Porque ahora, cada vez que cruzo la Sierra Madre Oriental de noche, sin importar la ruta exacta que tome, sin importar si voy hacia el norte o hacia el sur, la sombra aparece, siempre en el kilómetro 122, siempre a la misma hora, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, siempre siguiéndome hasta ese mismo punto alto, donde se detiene y me deja continuar. He tratado de evitarlo. He cambiado mis horarios, he tomado rutas alternas, he esperado en paradas de descanso hasta que amanece para cruzar con luz del día. Pero mi trabajo no siempre me permite esos lujos, y cuando no tengo más remedio que pasar por ahí de noche, ahí está ella, esperándome, como si supiera exactamente cuándo voy a aparecer. Lo extraño es que con el tiempo me he dado cuenta de detalles que no vi esa primera noche. La sombra no es completamente negra. Si la miras lo suficiente, puedes ver que tiene un tono ligeramente azulado, como el color del cielo justo antes de que oscurezca por completo, y a veces, si el viento sopla en cierta dirección, juraría que puedo escuchar algo. No es el susurro del radio, es diferente. Es como un lamento muy suave, tan bajo que casi te convences de que solo es el viento silbando entre las rocas. Hace 3 meses hablé con otro trailero, un tipo de Durango que conocí en una gasolinera cerca de Parras. Estábamos tomando café en la madrugada y de alguna manera la conversación derivó hacia experiencias extrañas en la carretera.
Él me contó sobre luces que había visto flotando sobre el desierto. Yo, sin pensarlo mucho, le conté sobre la sombra. Se quedó callado por un largo momento, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas del universo. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había miedo ahí, pero también algo más. Reconocimiento, tal vez. Yo también la he visto, me dijo en voz baja, pero solo una vez, hace años. Pensé que me estaba volviendo loco. Me contó que él había estado cruzando la sierra con una carga de muebles cuando la sombra apareció detrás de su camión. Él, aterrorizado, aceleró tanto como pudo y logró salir de la sierra antes de que la sombra pudiera alcanzarlo. Nunca volvió a pasar por esa carretera de noche. Cambió toda su ruta habitual solo para evitarla. Le pregunté si sabía qué era o de dónde venía. Se encogió de hombros. Hay historias, me dijo, leyendas viejas sobre cosas que habitan en esas montañas desde antes de que hubiera carreteras. Espíritus de la tierra los llaman algunos, guardianes, dicen otros, pero nadie sabe realmente qué son o qué quieren. Esa conversación me dejó pensando durante días. He investigado un poco por mi cuenta, hablado con gente de los pueblos cercanos a la sierra. Algunos me miran como si estuviera loco cuando menciono la sombra. Otros simplemente asienten con la cabeza, como si supieran exactamente de qué estoy hablando, pero prefirieran no comentarlo. Una señora mayor en un pequeño restaurante de carretera me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza. Las montañas tienen memoria, me dijo mientras me servía más café. Recuerdan todo lo que ha pasado en ellas, todas las vidas que se han perdido, toda la sangre que se ha derramado, todas las almas que han vagado sin encontrar el camino. A veces esa memoria toma forma, se vuelve algo tangible, y sigue patrones, caminos específicos, buscando algo que perdió hace mucho tiempo. No sé si creo en eso, no sé si quiero creerlo, pero lo que sí sé es que la sombra es real, y que cada vez que la veo en mi espejo retrovisor, siento que está tratando de decirme algo. Hay una intencionalidad en la forma en que se mueve, en cómo se mantiene siempre a la misma distancia. No es amenazante, al menos no de una manera obvia. Es más bien persistente, como si estuviera esperando algo de mí que no puedo darle porque no sé qué es. La última vez que la vi fue hace 3 noches. Iba hacia Monterrey con una carga de materiales de construcción. Eran las 11:30 de la noche cuando llegué al kilómetro 122. Ya sabía que iba a aparecer, así que esta vez decidí hacer algo diferente. En lugar de ignorarla o tratar de huir, detuve el camión en el arcén. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apagué el motor y bajé la ventanilla. El aire frío de la montaña entró en la cabina, trayendo consigo ese olor a pino y algo más, ese toque amargo que siempre acompaña a la presencia de la sombra. Me quedé ahí sentado, mirando por el espejo retrovisor, esperando. La sombra se detuvo a unos 20 metros detrás del camión. Por primera vez desde que empezó todo esto, pude observarla sin la distracción de tener que conducir. Era exactamente como la recordaba, alta, alargada, de un color azul oscuro casi negro, pero había algo más que no había notado antes. Parecía estar respirando, no de una manera física, sino más bien como si pulsara, expandiéndose y contrayéndose levemente, con un ritmo lento y constante. Nos quedamos así durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Yo observándola a ella observándome a mí. No sentí miedo en ese momento, lo cual fue extraño. Más bien sentí una especie de tristeza profunda, como si la sombra estuviera cargando con un peso inimaginable, y de alguna forma yo pudiera percibirlo. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Le hablé. «No sé qué quieres de mí», dije en voz alta, sintiéndome un poco ridículo, pero necesitando hacerlo de todas formas. «No sé qué eres o por qué me sigues, pero si hay algo que pueda hacer, si hay alguna forma de ayudarte, dímelo». La sombra no respondió, por supuesto, pero juraría que por un momento se hizo más intensa, más sólida, y luego lentamente comenzó a retroceder. No se dio la vuelta ni desapareció de repente. Simplemente se deslizó hacia atrás, alejándose de mi camión, hasta que se fundió con la oscuridad de las montañas y ya no pude verla más. Arranqué el motor con manos temblorosas y continué mi camino.
Esta vez no apareció de nuevo, ni siquiera cuando llegué al punto alto donde normalmente se detenía. El resto del viaje fue tranquilo, normal, como cualquier otro viaje nocturno por la sierra. No sé qué significó ese encuentro. No sé si volverá a aparecer o si finalmente encontró lo que estaba buscando. Pero ahora, cuando cruzo la Sierra Madre de noche, no lo hago con miedo. Lo hago con una especie de expectación extraña, casi como si estuviera esperando ver a un viejo conocido. Las carreteras de México están llenas de misterios. Historias que se cuentan en voz baja en las paradas de camiones. Experiencias que desafían toda lógica. Algunos tráileros tienen sus propias versiones de la sombra. Otros han visto cosas diferentes, igual de inexplicables. Todos seguimos rodando de todas formas, porque es lo que hacemos, es lo que somos. Pero te digo algo, compañero. Si alguna vez te encuentras cruzando la Sierra Madre Oriental de noche y ves algo extraño en tu espejo retrovisor, algo que no debería estar ahí, no entres en pánico. No trates de huir. Solo sigue manejando con cuidado. Respeta la carretera y respeta lo que habita en ella. Porque en estas montañas antiguas hay fuerzas que existían mucho antes de que nosotros llegáramos y seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Y quién sabe, tal vez esa sombra que me persigue no sea una amenaza. Tal vez solo sea una compañía solitaria en estas noches largas, un recordatorio de que nunca estamos completamente solos en la carretera, aunque a veces lo parezca. Me llamo Ramiro Castellanos, tengo 32 años rodando por estas tierras, y esta es mi historia, la sombra de la Sierra Madre. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Relato 2. Lo primero que aprendes como tráilero es que hay cargas que no haces preguntas. Llegas, cargas, firmas los papeles, entregas en el punto acordado y cobras. Punto. Mientras más rápido, mejor. Pero después de lo que me pasó hace 2 años en un almacén perdido cerca de Real de 14, he aprendido que a veces las preguntas son lo único que puede salvarte. Soy Alberto Mendoza, aunque en la carretera todos me dicen Beto el Silencioso, porque nunca he sido de hablar mucho por el radio. Manejo un Freightliner Cascadia, blanco con azul, y llevo 28 años haciendo rutas por todo el centro y norte del país. He transportado de todo: alimentos, maquinaria, textiles, materiales de construcción. Siempre he sido profesional, siempre he cumplido con mis entregas a tiempo. Nunca había tenido problemas hasta aquella carga. El contacto llegó a través de un intermediario, un tipo que conocía vagamente de la central de camioneros en San Luis Potosí. Me ofreció el doble de mi tarifa normal para hacer una entrega especial, una sola caja grande, de aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho y 2 de alto. Nada demasiado pesado, según me dijeron, unos 500 kilos. Tenía que recogerla en un almacén industrial en las afueras de Matehuala y llevarla a otro almacén cerca de Real de 14. Entrega nocturna, entre la 1 y las 3 de la madrugada. Esas eran las condiciones innegociables. Debí haber desconfiado desde el principio. El doble de la tarifa siempre significa que hay algo raro, pero llevaba 2 semanas sin trabajo decente y las cuentas no se pagan solas. Así que acepté sin hacer demasiadas preguntas, como buen profesional que se supone que soy. Llegué al almacén de Matehuala al atardecer. Era un edificio viejo de ladrillo, con ventanas tapiadas y un portón de metal oxidado que chirriaba al abrirse. Dentro había poca luz, solo unas lámparas industriales colgando del techo que parpadeaban cada tanto. 3 tipos me esperaban. No dijeron mucho, solo verificaron mi identificación y me llevaron hasta donde estaba la caja. La caja en sí era extraña. Estaba hecha de un metal que no pude identificar, con un acabado mate que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No tenía etiquetas ni marcas de ningún tipo. Solo había unos símbolos grabados en uno de los lados que parecían geométricos, pero que no seguían ningún patrón que pudiera reconocer. Cuando pregunté qué contenía, el tipo que parecía estar a cargo simplemente me miró y dijo: «Equipo científico, frágil. No la abras bajo ninguna circunstancia». Me hicieron firmar un documento que básicamente decía que me comprometía a no abrir la caja y que cualquier daño sería mi responsabilidad. Cargaron la caja en mi remolque con un montacargas, la aseguraron con correas industriales
y me dieron las coordenadas exactas de la ubicación de entrega. Nada de direcciones normales, solo coordenadas GPS que apuntaban a un lugar en medio del desierto, cerca de Real de 14. Salí de Matehuala cerca de las 8 de la noche. La ruta hacia Real de 14 es desolada, especialmente una vez que dejas la carretera principal. Son kilómetros y kilómetros de desierto rocoso con pequeñas elevaciones y matorrales dispersos. La luna estaba casi llena esa noche, iluminando el paisaje con una luz plateada que le daba a todo un aspecto fantasmal. Durante las primeras 2 horas todo fue normal. Conduje en silencio, escuchando apenas la radio local que tocaba música norteña. El aire era seco y frío, típico del desierto en invierno. Pasaron algunos autos en dirección contraria, pero en general la carretera estaba vacía. Era el tipo de viaje rutinario que había hecho cientos de veces, pero entonces, cerca de las 10:30 de la noche, empecé a notar algo extraño. Había una luz parpadeante que venía de atrás, reflejándose en mis espejos retrovisores. Al principio pensé que era el reflejo de las estrellas o tal vez algún vehículo muy atrás. Pero la luz era demasiado constante, demasiado rítmica. Parpadeaba con un patrón específico. 3 destellos rápidos, una pausa, 2 destellos más lentos, otra pausa, y luego se repetía. Miré por el espejo del lado del conductor, tratando de ver qué estaba causando esa luz. No había nada en la carretera detrás de mí. La luz venía de mi propio remolque, de la caja. El estómago se me encogió. Frené gradualmente y me detuve en el arcén. Apagué el motor y salí de la cabina con una linterna. El desierto nocturno era silencioso de una manera que resulta casi opresiva. No había viento, no había insectos, nada. Solo ese silencio denso que te hace consciente de cada pequeño sonido que haces. Caminé hacia la parte trasera del remolque. La caja seguía perfectamente asegurada. Las correas estaban intactas, pero definitivamente había luz saliendo de ella. No era una luz brillante y directa, sino más bien un resplandor suave que parecía filtrarse a través de las juntas del metal, como si la caja no estuviera completamente sellada. El patrón de parpadeo continuaba. 3 rápidos, pausa, 2 lentos, pausa. Me quedé ahí parado, debatiendo qué hacer. Parte de mí quería llamar al contacto y preguntarle qué demonios me habían hecho cargar. Pero otra parte, la parte profesional que había sobrevivido casi 3 décadas en este trabajo, me decía que no hiciera preguntas, que simplemente completara la entrega y olvidara todo el asunto. Decidí seguir adelante. Volví a la cabina, arranqué el motor y continué hacia las coordenadas indicadas. Pero ahora no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, viendo ese resplandor parpadeante que convertía mi carga en algo mucho más inquietante de lo que había anticipado. A medida que me adentraba más en el desierto, la luz empezó a cambiar. Ya no solo parpadeaba, ahora también parecía moverse dentro de la caja, como si hubiera algo vivo ahí dentro que se desplazaba de un lado a otro. Podía ver sombras proyectándose contra las paredes internas del remolque. Sombras que no tenían forma definida pero que se retorcían y se estiraban de maneras que no parecían seguir ninguna lógica física. El radio empezó a comportarse extraño también. La estación que estaba escuchando comenzó a llenarse de estática y a través de la interferencia podía escuchar algo que sonaba como voces. No eran voces hablando español o siquiera ningún idioma que pudiera reconocer. Eran más bien tonos, frecuencias que subían y bajaban creando una especie de melodía inquietante que me ponía los nervios de punta. Apagué el radio, pero las voces continuaron. Venían del remolque. Esto no está bien, pensé. Nada de esto está bien. Consideré seriamente dar la vuelta y regresar a Matehuala, devolver la carga y olvidarme del pago. Pero ya estaba a más de la mitad del camino, y algo en mí, tal vez orgullo profesional o simple terquedad, me hizo seguir adelante. Las coordenadas me llevaron fuera de cualquier camino trazado. Tuve que dejar la carretera pavimentada y seguir por un camino de tierra que apenas era visible bajo la luz de la luna. Las piedras crujían bajo las llantas del camión y el vehículo se sacudía con cada irregularidad del terreno. La luz de la caja se había vuelto más intensa, iluminando el interior del remolque con un resplandor azul pálido que me recordaba a las lámparas de mercurio, pero más frío, más antinatural. Después de 20 minutos de conducir por ese camino infernal, llegué a lo que parecía ser mi destino.
No era un almacén como había esperado. Era más bien una estructura semienterrada, en una pequeña elevación del terreno, casi invisible hasta que estuviste justo encima de ella. Las paredes parecían ser de concreto reforzado y había una rampa que descendía hacia una puerta de metal pesado. No había luces exteriores, no había señales, no había absolutamente nada que indicara qué era ese lugar. Un hombre estaba esperando junto a la puerta. Era alto, delgado, vestía ropa oscura que se confundía con las sombras. No podía ver su rostro claramente, porque llevaba una gorra que le cubría gran parte de la cara. Me hizo señales con una linterna para que retrocediera el remolque hasta la rampa. Hice lo que me indicó, maniobrando cuidadosamente en ese espacio reducido. Cuando el remolque estuvo posicionado, el hombre se acercó a mi ventana. Todavía no podía ver su rostro claramente, pero su voz era tranquila, casi mecánica. «Abra el remolque pero no toque la caja», me dijo. «Nosotros nos encargaremos de la descarga». Bajé y abrí las puertas traseras del remolque. La luz de la caja inmediatamente se intensificó, como si hubiera estado esperando ese momento. El resplandor azul se derramó por la rampa y pude ver con más claridad lo que estaba pasando. La caja no solo emitía luz, emitía sombras también, pero sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Sombras que parecían tener profundidad tridimensional, como si fueran portales a espacios que no deberían existir. Otros 3 hombres salieron de la estructura subterránea. Todos vestían ropa de protección parecida a trajes de materiales peligrosos, pero sin marcas ni identificaciones. Se movían con precisión militar, sin hablar entre ellos, comunicándose solo con señales de manos. Trajeron un equipo especializado para mover la caja. No un simple montacargas, sino una plataforma flotante que funcionaba con algún tipo de tecnología magnética. Desengancharon las correas con cuidado extremo, como si estuvieran manipulando una bomba a punto de explotar. Cuando levantaron la caja con la plataforma, las sombras que emanaban de ella se extendieron por todo el espacio, cubriéndonos a todos. Y en ese momento sentí algo que nunca podré explicar del todo. Era como si esas sombras me estuvieran tocando, explorando, leyendo de alguna manera. Podía sentirlas deslizándose sobre mi piel, frías y densas como aceite. Me hicieron sentir náuseas, mareo, desorientación. Tuve que apoyarme contra el remolque para no caer. Las voces que había escuchado en el radio se hicieron más fuertes. Ahora podía distinguir que no eran voces humanas. Eran más bien sonidos que mi cerebro intentaba interpretar como lenguaje, pero que claramente eran algo completamente ajeno. Había tonos bajos que vibraban en mi pecho, tonos altos que hacían que me dolieran los oídos, y entre todo ese ruido podía escuchar algo más, un latido, profundo, lento, resonante, como el corazón de algo incomprensiblemente grande. Los hombres movieron la caja hacia la estructura subterránea. Mientras descendían por la rampa, pude ver un poco del interior a través de la puerta abierta. No era un almacén normal. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser paneles de algún material cristalino que reflejaba la luz de maneras imposibles, creando ilusiones ópticas que hacían que el espacio pareciera mucho más grande de lo que físicamente podía ser. Había equipos que no pude identificar, máquinas con formas orgánicas que pulsaban con su propia luz interna. El primer hombre, el que me había dado las instrucciones, se acercó de nuevo. Esta vez, en un momento en que la luz de la caja iluminó su rostro desde abajo, pude ver sus facciones. O más bien, debería haber podido verlas. Pero era como si su cara fuera borrosa, como si mi cerebro no pudiera enfocar correctamente en ella. Cada vez que intentaba concentrarme en un rasgo específico, se desdibujaba y se transformaba en otra cosa. «Su pago estará en su cuenta mañana por la mañana», me dijo. «Olvide lo que vio aquí esta noche, por su propio bien». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Cerré el remolque, subí a la cabina y salí de ahí tan rápido como el camino de tierra me lo permitió. Mis manos temblaban mientras conducía y podía sentir un dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos, un dolor agudo y punzante que me hacía ver manchas de color flotando en mi visión periférica. El camino de regreso fue una pesadilla. Las sombras en el desierto parecían moverse con vida propia. Veía formas en la periferia de mi visión que desaparecían cuando trataba de enfocarme en ellas,
El radio seguía produciendo esa estática llena de voces, aunque estaba apagado. Tuve que conducir en completo silencio, tratando de mantener la concentración en la carretera, mientras todo mi instinto me gritaba que huyera lo más rápido posible. No fue hasta que llegué de vuelta a la carretera pavimentada, casi 2 horas después, que finalmente empecé a sentirme algo normal. El dolor de cabeza disminuyó gradualmente. Las voces en el radio se silenciaron. Las sombras volvieron a comportarse como deberían. Pero había algo diferente en mí. Una sensación de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado, de que había visto algo que los humanos no estamos destinados a ver. El pago llegó a mi cuenta al día siguiente, tal como prometieron, pero desde esa noche he notado cosas extrañas. A veces, cuando conduzco de noche por carreteras desiertas, veo ese mismo resplandor azul pálido en mi espejo retrovisor, aunque no haya nada en el remolque. A veces, escucho fragmentos de esas voces en la estática del radio. Y en algunas noches, cuando estoy tratando de dormir, puedo sentir esas sombras frías deslizándose sobre mi piel, recordándome que estuve en contacto con algo que trasciende mi comprensión. He investigado un poco sobre Real de 14 desde entonces. Resulta que esa zona tiene una historia larga y extraña. Fue un centro minero importante en el siglo XIX, y hay docenas de túneles y cámaras subterráneas que nadie ha explorado completamente. También hay leyendas locales sobre luces extrañas en el desierto, sobre personas que desaparecen y aparecen días después sin memoria de lo que les pasó. No sé qué era lo que transporté esa noche. No sé si era realmente equipo científico o algo completamente diferente. Lo que sí sé es que hay proyectos en este país, proyectos secretos en lugares remotos, donde se investigan cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y a veces, los traileros como yo, somos las piezas desechables en esas operaciones, los que movemos las piezas del rompecabezas sin nunca ver la imagen completa. He rechazado todos los trabajos que me han ofrecido desde entonces si involucran entregas nocturnas en ubicaciones remotas. No importa cuánto paguen. No vale la pena el precio que tu mente paga por ver cosas que no puedes olvidar, por saber que hay cosas ahí fuera, ocultas en el desierto mexicano, que operan según reglas que no comprendemos. Si alguna vez te ofrecen el doble de tu tarifa normal para transportar una sola caja a un lugar remoto, con entrega nocturna y estrictas instrucciones de no abrirla, mi consejo es simple: rechaza el trabajo. Hay cargas que no vale la pena mover, sin importar cuánto dinero esté sobre la mesa. Porque algunas cargas no solo ocupan espacio en tu remolque, ocupan espacio en tu mente, y una vez que están ahí, nunca se van completamente. Me llamo Alberto Mendoza, y esta es la carga que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi trabajo, sobre mi país, y sobre lo que realmente se oculta en las vastas extensiones desiertas del norte de México. Relato 3. La muerte es algo con lo que los traileros convivimos todos los días. Está en cada curva mal tomada, en cada conductor distraído que se cruza en tu carril, en cada segundo de cansancio que te hace cerrar los ojos un instante de más. Pero hay algo mucho peor que la muerte misma. Es escuchar la voz de alguien que sabes con certeza absoluta que ya no puede hablar. Mi nombre es Javier Soriano, aunque en el CB me conocen como El Búho, porque siempre he preferido manejar de noche. Tengo 43 años, 23 de ellos sobre ruedas, recorriendo las carreteras del Bajío y el Norte Chico. Manejo un International Pro Star rojo con franjas doradas, mi compañero fiel durante los últimos 8 años, y hasta hace 6 meses pensaba que había visto todo lo que estas carreteras podían mostrarme. La historia que voy a contar comienza realmente 3 años antes de lo que pasó. Porque para entender lo que escuché esa noche, primero tienen que conocer a Roberto Cisneros, el halcón, mi mejor amigo durante casi 15 años de rodar juntos por estos caminos. Roberto y yo nos conocimos en una parada de camiones cerca de Aguascalientes. Ambos éramos relativamente nuevos en el negocio, ambos manejábamos rutas similares y de alguna forma conectamos inmediatamente. Teníamos esa química rara que solo surge entre personas que comparten realmente los mismos valores y el mismo humor. Pasamos años coordinando nuestras rutas para poder viajar juntos,
hablando por el CB, durante horas sobre todo, y nada, cubriéndonos las espaldas cuando alguno tenía problemas mecánicos o se encontraba con situaciones complicadas. Roberto era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Tenía ese don natural de hacer reír a todos, de encontrar el lado positivo en cualquier situación. Era casado, tenía 2 hijas pequeñas y trabajaba duro para darles una buena vida. Era, en todos los sentidos, un buen hombre. Hace 3 años, en una noche de febrero particularmente fría, Roberto estaba haciendo una entrega urgente de medicamentos desde León hacia Zacatecas. Habíamos estado hablando por radio durante todo el viaje, como siempre hacíamos. Yo iba unas 2 horas adelante de él, llevando maquinaria hacia Durango. Nuestra conversación fue como cualquier otra. Bromas, quejas sobre los precios del diésel, planes para el futuro. Alrededor de las 2 de la mañana, me dijo que estaba llegando a un tramo de construcción en la carretera y que me llamaría cuando lo pasara. Nunca volvió a llamar. Según el reporte oficial, un tráiler que venía en sentido contrario perdió el control por exceso de velocidad y cruzó el carril divisorio justo cuando Roberto pasaba. El impacto fue frontal, instantáneo. Los investigadores dijeron que probablemente no sufrió, que fue demasiado rápido para sentir nada. Supongo que eso debería haber sido un consuelo, pero nunca lo fue. Fui al funeral. Cargué su ataúd junto con otros 5 traileros que lo conocían. Vi a su esposa destruida, a sus hijas sin entender realmente qué había pasado. Y después de eso, algo en mí se rompió. Dejé de hablar mucho por el radio. Dejé de hacer las rutas que solíamos compartir. Me volví, efectivamente, el búho, alguien que vuela solo en la oscuridad. Pasaron 3 años. El dolor se fue convirtiendo gradualmente en una cicatriz, algo que podía vivir con ello, aunque nunca se fuera completamente. Aprendí a manejar con ese espacio vacío en el CB, con esa ausencia de la voz que solía acompañarme. La vida continuó porque eso es lo que hace la vida, te guste o no. Y entonces llegó esa noche de agosto, hace 6 meses. Estaba haciendo una ruta desde Celaya hacia Fresnillo, una ruta que Roberto y yo solíamos hacer juntos, al menos una vez al mes. Era cerca de la 1 de la madrugada y la carretera estaba prácticamente vacía. Solo el zumbido constante del motor y las líneas amarillas desfilando bajo mis luces. El cielo estaba increíblemente claro, lleno de estrellas que no puedes ver en las ciudades. Era el tipo de noche que Roberto solía decir que era perfecta para rodar. Tenía el radio CB encendido pero en volumen bajo, solo monitoreando el canal por si acaso. De vez en cuando escuchaba fragmentos de conversaciones de otros traileros en la distancia, pero nada cercano, nada dirigido a mí. Estaba perdido en mis pensamientos, navegando en ese estado de media conciencia que desarrollas después de años de conducir largas distancias nocturnas. Entonces, el radio crepitó, fuerte, tan fuerte que me sobresalté y estuve a punto de salirme del carril. No era estática normal, era ese sonido particular que hace el CB cuando alguien está presionando el botón de transmisión, pero sin hablar todavía. Ese silencio cargado que precede a una comunicación. Y luego escuché su voz. «Búho, ¿me copias? Aquí el halcón». El corazón se me detuvo. Literalmente, sentí como si mi pecho se hubiera congelado por un segundo completo antes de que volviera a latir, pero ahora tan rápido que podía escuchar la sangre bombeando en mis oídos. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Era su voz, exactamente su voz. No era parecida, no era alguien que sonaba como él. Era Roberto. El mismo tono, la misma cadencia, incluso ese pequeño acento de Jalisco que nunca perdió a pesar de años viviendo en Guanajuato. Era imposible, completamente, absolutamente imposible. Pero era él. Roberto, susurré al micrófono, mi voz apenas audible incluso para mí mismo. «Búho, hermano, ¿dónde estás?» La voz sonaba tranquila, amigable, exactamente como la recordaba. «Llevo rato tratando de contactarte. ¿Todo bien por ahí?» No sabía qué hacer. Mi mente racional me gritaba que esto no podía estar pasando, que era imposible, que tenía que ser algún tipo de alucinación causada por el cansancio o el estrés. Pero mi corazón, esa parte de mí que nunca había dejado de extrañar a mi amigo,
Quería creer desesperadamente que de alguna forma era real. Roberto, tú estás... No pude terminar la frase. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Yo estoy qué?, preguntó su voz. Había algo extraño ahora en el tono, algo que no podía identificar del todo. No era amenazante, pero tampoco era del todo correcto. Era como si estuviera ligeramente desincronizado, como cuando ves una película donde el audio y el video no coinciden perfectamente. Detuve el camión en el arcén. No podía seguir conduciendo en ese estado. Mis manos temblaban, mi respiración era irregular. Miré el radio como si pudiera ver a través de él, como si pudiera confirmar de alguna manera que esto realmente estaba sucediendo. Roberto murió hace 3 años, dije finalmente, forzando las palabras a salir. Tú moriste hace 3 años, en un accidente en la carretera a Zacatecas. Yo estuve en tu funeral. Hubo un silencio largo. Podía escuchar estática de fondo, pero no era estática normal. Había patrones en ella, como si hubiera múltiples voces susurrando al mismo tiempo, demasiado bajas para entender, pero lo suficientemente audibles para saber que estaban ahí. Ah, dijo finalmente la voz. Sí, el accidente. Lo recuerdo ahora, o tal vez no. Es difícil explicarte, búho. ¿Dónde estoy? El tiempo no funciona como crees. Las cosas son diferentes aquí. ¿Dónde estás?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. En la carretera, respondió. Siempre en la carretera. ¿No es eso lo que siempre quisimos? Seguir rodando para siempre, sin paradas, sin entregas, solo la carretera extendiéndose infinitamente. Había algo profundamente perturbador en esas palabras. Roberto nunca había hablado de esa manera. Él amaba a su familia. Amaba llegar a casa después de cada viaje. La carretera era su trabajo, no su destino final deseado. Necesito verte, dije. No sé por qué lo dije. Tal vez era algún impulso primitivo de confirmar con mis propios ojos si esto era real. ¿Dónde estás exactamente? Adelante, respondió la voz. Sigo adelante, siempre adelante. Si sigues conduciendo, eventualmente me alcanzarás. O tal vez yo te alcanzaré a ti. Es difícil decir en este momento. Miré por el parabrisas hacia la oscuridad de la carretera que se extendía frente a mí. No había luces de ningún vehículo en ninguna dirección, solo la negrura absoluta del desierto nocturno y las estrellas arriba. Contra todo juicio racional, arranqué el motor y comencé a conducir de nuevo. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez alguna explicación lógica, alguien gastándome una broma cruel, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba experimentando. ¿Recuerdas la última vez que hablamos?, preguntó la voz después de unos minutos. Justo antes del accidente. Estábamos hablando sobre... ¿qué era? Ah, sí, sobre las luces que habías visto en el desierto cerca de Torreón. Dijiste que parecían estar bailando. Eso era correcto. Habíamos tenido exactamente esa conversación, pero había algo más en ese recuerdo, algo que la voz no mencionó. Le había contado a Roberto sobre esas luces, pero también le había confesado que me asustaban, que me hacían sentir como si algo me estuviera observando desde más allá del horizonte. Roberto se había reído. Había dicho que probablemente eran solo luces de alguna instalación industrial o reflejos atmosféricos. Ahora entiendo lo que viste, continuó la voz. Ahora puedo verlas también, están en todas partes, búho. No solo en el desierto, están en los márgenes, en los espacios entre los lugares. Están esperando. ¿Esperando qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. A que crucemos, a que pasemos de un lado al otro. La carretera no es solo asfalto y líneas amarillas, hermano. Es un umbral. Algunos de nosotros nos quedamos atrapados en ese umbral, sin poder completar el cruce. Un escalofrío me recorrió la espalda. La temperatura en la cabina parecía haber bajado varios grados. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mí. Roberto, si realmente eres tú, dime algo que solo nosotros dos sabíamos, algo que nunca le contamos a nadie más. Otro silencio largo. Las voces susurrantes en la estática se hicieron más fuertes, más insistentes. Y luego, el día antes de mi último viaje, llamé a tu casa. Estabas en la carretera, así que hablé con tu esposa. Le pregunté si pensaba que estaba siendo buen padre, buen esposo. Le dije que a veces sentía que pasaba demasiado tiempo en la carretera,
que mis hijas estaban creciendo sin mí. Tu esposa fue muy amable. Me dijo que mis hijas me adoraban, que cada vez que volvía a casa era como Navidad para ellas. Nunca te conté esa conversación porque me daba vergüenza admitir mis miedos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Eso era verdad. Mi esposa me había contado sobre esa llamada después del funeral de Roberto, diciendo que deseaba haber sabido que iban a ser sus últimas preocupaciones, que habría tratado de convencerlo de que se quedara en casa ese día. «Eres realmente tú», susurré. «Y no lo soy», respondió la voz. «Soy lo que queda, un eco tal vez, o tal vez algo más. No tengo todas las respuestas, búho. Solo sé que estoy aquí en la carretera y que puedo alcanzarte cuando las condiciones son apropiadas. Cuando la noche es lo suficientemente oscura, cuando la carretera es lo suficientemente solitaria, cuando tu mente está lo suficientemente abierta». Miré los espejos retrovisores. Por primera vez noté algo extraño. Había una luz detrás de mí, débil, distante, pero definitivamente ahí. Luz de faros que no habían estado ahí un momento antes. «¿Eres tú?», pregunté, mirando esa luz en el espejo. «¿Ese camión detrás de mí? Mírame y averígualo», dijo la voz, y había algo en ese tono que me hizo sentir terror puro. La luz se acercaba, rápido, demasiado rápido. Ningún camión podía acelerar así, especialmente en esta carretera con sus curvas y pendientes, y mientras se acercaba, empecé a notar que algo estaba mal con ella. La luz no era amarilla como los faros normales. Era de un azul pálido, casi blanco, como la luz de las estrellas concentrada en dos puntos brillantes. «No mires atrás», dijo la voz, y ahora el tono era diferente, urgente. «Búho, hermano, si me aprecias, aunque sea un poco, no mires atrás». Pero no pude evitarlo. Mi mano fue al espejo retrovisor, ajustándolo para ver mejor qué venía detrás de mí, y cuando finalmente pude ver claramente, deseé con toda mi alma no haberlo hecho. No era un camión, o al menos, no era completamente un camión. Tenía la forma básica de un tráiler, sí, pero era como si hubiera sido dibujado por alguien que solo había visto camiones desde lejos y no entendía realmente cómo funcionaban. Las proporciones estaban mal. Algunas partes eran demasiado largas, otras demasiado cortas. Y brillaba. Todo el vehículo brillaba con esa luz azul pálida, como si estuviera hecho de luz sólida en lugar de metal. «Lo siento», dijo la voz de Roberto, y ahora sonaba triste, infinitamente triste. «No quería que vieras esto. No quería que supieras. Pero viniste a buscarme y cuando buscas a los muertos, a veces te encuentran». El camión, que no era un camión, se acercó hasta estar a solo unos metros detrás de mí. A esa distancia, pude ver que había una figura en la cabina, una silueta que podría haber sido humana vista desde lejos, pero que claramente no lo era cuando prestabas atención. Era demasiado alta, demasiado delgada, y se movía de maneras que ninguna persona debería poder moverse. «¿Qué eres?», susurré. «Soy tu amigo, soy Roberto. Pero también soy lo que Roberto se convirtió cuando cruzó el umbral. Soy ambas cosas y ninguna al mismo tiempo. Es complicado, hermano. Más complicado de lo que puedo explicar con palabras. ¿Qué quieres de mí? Nada. Todo. Quiero que sepas que no estoy sufriendo. Quiero que les digas a mis hijas que su papá las ama, donde sea que esté. Quiero que sepas que la carretera nunca termina realmente para nosotros. Los traileros, cuando morimos, no vamos a ningún cielo convencional. Nos quedamos aquí, rodando eternamente, porque esto es lo que conocemos, esto es lo que amamos». El camión fantasmal empezó a retroceder, alejándose lentamente. La voz continuó. «No me busques de nuevo, búho. No trates de contactarme. Deja que el pasado permanezca donde debe estar. Sigue viviendo tu vida. Conduce tus rutas. Vuelve a casa con tu familia. Y cuando finalmente sea tu turno de cruzar, tal vez nos encontremos de nuevo en esa carretera eterna. Pero hasta entonces vive. Por favor, vive». «Espera», grité al radio. «No te vayas todavía. Tengo tantas preguntas, tantas cosas que necesito saber». Pero la única respuesta fue estática. El camión fantasmal se había desvanecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. La carretera detrás de mí estaba vacía otra vez, solo oscuridad y asfalto. Me quedé sentado en el arcén durante casi una hora,
tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Parte de mí quería creer que había sido una alucinación, un episodio causado por el cansancio y el dolor no resuelto. Pero sabía en lo profundo de mi ser que había sido real, tan real como cualquier otra cosa que haya experimentado. Finalmente continué mi viaje hacia Fresnillo. Completé la entrega, dormí en un hotel y regresé a casa al día siguiente. No le conté a nadie sobre lo que había pasado. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? Pero sí hice algo. Fui a visitar a la viuda de Roberto y a sus hijas. Les llevé flores y pasé la tarde con ellas. Y cuando la hija mayor, que ahora tiene 14 años, me preguntó si su padre había sufrido, pude mirarla a los ojos y decirle con absoluta certeza que no, que él estaba bien, que donde sea que estuviera ahora, seguía cuidando de ellas. Desde esa noche, nunca he vuelto a escuchar la voz de Roberto en el radio. Pero a veces, cuando conduzco por carreteras solitarias en la madrugada, siento su presencia. No de una manera escalofriante o aterradora, sino reconfortante. Como si estuviera ahí, rodando a mi lado en algún plano paralelo de existencia, cuidándome como siempre lo hizo. Las carreteras de México están llenas de historias. Historias de vivos y muertos, de lo que cruza entre ambos mundos. Como tráileros, pasamos tanto tiempo en esas carreteras que a veces nos convertimos en parte de ellas, y cuando finalmente dejamos este mundo, tal vez algo de nosotros permanece, atado al asfalto y a las líneas amarillas, rodando eternamente bajo las estrellas. Me llamo Javier Soriano, y esta es la historia de la noche en que mi mejor amigo me llamó desde el otro lado de la muerte para decirme adiós una última vez. Relato 4. Hay lugares en México que no aparecen en ningún mapa. Pueblos pequeños que han sido olvidados por el progreso, tan remotos que ni siquiera Google Maps los reconoce. Pero hay algo peor que un pueblo olvidado, un pueblo que no debería existir en absoluto. Soy Ernesto Maldonado, conocido en las frecuencias CB como El Errante, porque nunca digo que no a una ruta, sin importar qué tan extraña o difícil sea. Llevo 35 años transportando de todo por todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula. Tengo 62 años y pensaba que ya había visto todo lo que México tenía para mostrar. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió hace solo 2 meses, pero se siente como si hubiera pasado hace una eternidad y al mismo tiempo como si acabara de ocurrir ayer. Algunos eventos son así. Se quedan suspendidos en tu memoria, fuera del flujo normal del tiempo, perturbándote cada vez que los recuerdas. Estaba haciendo una ruta desde Torreón hacia Durango, una entrega de autopartes que tenía que llegar antes del mediodía del día siguiente. Había salido tarde, cerca de las 10 de la noche, después de resolver algunos problemas con el papeleo. Mi plan era conducir toda la noche, tal vez hacer una parada breve para repostar combustible y estirar las piernas, y llegar a Durango justo a tiempo para descargar. La carretera estaba en buen estado. El tráfico era ligero y el clima era perfecto. Una de esas noches de septiembre en que el aire del desierto está fresco pero no frío. Escuchaba música en el radio, canciones viejas de José Alfredo Jiménez que me recordaban a mi juventud. Todo era rutinario, normal, exactamente como debía ser. Alrededor de las 3 de la mañana empecé a sentir que necesitaba un descanso. No estaba realmente cansado, pero después de tantos años en la carretera, has aprendido a leer las señales de tu cuerpo antes de que se conviertan en problemas. Un poco de café y 5 minutos caminando harían maravillas. El problema era que estaba en un tramo particularmente desolado de la carretera. Había pasado la última gasolinera hace casi 80 kilómetros, y según mis cálculos, la siguiente estaba aún a unos 60 kilómetros más adelante. No había poblaciones marcadas en mi GPS entre esos puntos, solo desierto y montañas bajas. Pero entonces, justo cuando el reloj digital de mi tablero marcaba las 3:33 AM exactamente, vi luces adelante. No las luces brillantes de una gasolinera o una estación de servicio, sino luces más tenues, amarillentas, como las de faroles antiguos, y donde había luces, debía haber algún tipo de población. Me acerqué con cautela. A medida que las luces se hacían más claras, pude distinguir lo que parecía ser un pueblo pequeño, justo al lado de la carretera. Había edificios bajos,
la mayoría de una o dos plantas, con arquitectura que parecía ser de principios del siglo XX. Las calles estaban empedradas, y los faroles que vi resultaron ser realmente antiguos, de gas o aceite, no eléctricos. Lo extraño era que no había ningún letrero indicando el nombre del pueblo. Normalmente, incluso los poblados más pequeños tienen al menos un cartel desgastado en la entrada. Este lugar no tenía nada, solo un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal y conducía hacia el centro del pueblo. Decidí tomar ese desvío. Necesitaba ese descanso y tal vez había alguna tienda abierta donde pudiera comprar café. Los pueblos pequeños en México a veces tienen horarios extraños, especialmente si están en rutas de camiones. No sería la primera vez que encontraba una tienda de abarrotes abierta a las 3 de la mañana. El camino de tierra era irregular, lleno de baches que hacían que mi camión se sacudiera con cada irregularidad. Tuve que conducir muy despacio, atento a no dañar las llantas o la suspensión. A ambos lados había casas con ventanas iluminadas y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Había gente despierta, lo cual era tranquilizador de alguna manera. Llegué a lo que parecía ser la plaza principal del pueblo. Era un espacio cuadrado con un kiosco en el centro y bancas de piedra alrededor. Los árboles que rodeaban la plaza eran viejos, con troncos gruesos y ramas que formaban un dosel sobre gran parte del espacio. Todo estaba iluminado por esos faroles antiguos que proyectaban sombras danzantes sobre el empedrado. Y había gente, quizás 20 o 30 personas, caminando tranquilamente, sentadas en las bancas, conversando en grupos pequeños. Todos vestían ropa que parecía ser de otra época, trajes con chalecos y sombreros para los hombres, vestidos largos con chales para las mujeres. Al principio pensé que tal vez había llegado durante algún tipo de festival tradicional o recreación histórica. Estacioné mi camión en uno de los lados de la plaza y bajé. El aire tenía un olor particular, a madera quemada y a flores que no pude identificar. Era agradable, pero de una manera que no podía ubicar por completo. Todo el lugar tenía esa cualidad, familiar pero extraño al mismo tiempo. Caminé hacia el centro de la plaza, buscando alguna tienda o café. Las personas que pasaban cerca de mí me saludaban con la cabeza, pero no decían nada. Sus rostros eran amables pero distantes, como si estuvieran viendo a través de mí en lugar de verme a mí directamente. Entonces vi lo que parecía ser una tienda pequeña en una de las esquinas de la plaza. Tenía un letrero pintado a mano que decía «Abarrotes y provisiones», en letras elegantes pero desgastadas por el tiempo. Las ventanas estaban iluminadas y podía ver estantes llenos de productos en el interior. Entré. La puerta hizo un sonido de campanillas al abrirse, un tintineo agudo que resonó más de lo que debería. El interior era exactamente lo que esperarías de una tienda antigua. Mostrador de madera oscura, balanza mecánica de latón, frascos de vidrio llenos de dulces y galletas, productos en latas que no habían cambiado su diseño en décadas. Detrás del mostrador había un hombre mayor, tal vez de 70 años, con bigote blanco bien cuidado y chaleco de 3 piezas. Me miró con ojos que parecían muy alertas a pesar de su edad. «Buenas noches, señor», me dijo con una voz que sonaba formal, casi ceremoniosa. «¿En qué puedo servirle?» «Buenas noches», respondí. «¿Tiene café? Y tal vez algo de comer, si es posible». El hombre asintió lentamente. «Por supuesto. Tenemos café recién hecho. Y la señora Rodríguez acaba de traer pan dulce fresco. ¿Le parece bien?» «Perfecto», dije. Había algo en la forma en que hablaba que me pareció extraño, pero no podía identificar exactamente qué era. Era demasiado formal, tal vez, o demasiado preciso en su manera de pronunciar cada palabra. Mientras preparaba el café, decidí hacer conversación. «Discúlpeme, pero no vi el nombre de este pueblo cuando entré. ¿Cómo se llama este lugar?» El hombre se detuvo por un momento, con la jarra de café suspendida en el aire. Luego continuó sirviendo, pero no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, más suave, casi melancólico. «San Miguel de los Olvidados», dijo. «Así nos llamaban antes, aunque hace mucho tiempo que nadie nos recuerda». «¿Los Olvidados?», pregunté. «¿Por qué ese nombre?» El hombre me entregó una taza humeante de café y un plato con 3 piezas de pan dulce que se veían deliciosas. «Porque eso es lo que somos, señor.
los que fueron olvidados por el tiempo, los que se quedaron atrás cuando el mundo siguió adelante. No estaba seguro de cómo interpretar eso. ¿Era algún tipo de metáfora poética sobre pueblos rurales abandonados por el progreso? No sería la primera vez que escuchaba a alguien quejarse de cómo las ciudades crecían mientras los pueblos pequeños se marchitaban. «El café es excelente», dije después de tomar un sorbo. Y era cierto, tenía un sabor rico y complejo que no encontrabas en cafés comerciales. «¿De dónde lo traen?» «Lo cultivamos nosotros mismos», respondió el hombre, «en las colinas del este. Todo lo que consumimos aquí viene de estas tierras. No necesitamos nada del mundo exterior». Eso me pareció extraño. No había visto colinas lo suficientemente altas para cultivar café en esta región. Pero antes de que pudiera preguntarle más, la puerta de la tienda se abrió y entró una mujer joven, tal vez de 25 años, vestida con un vestido blanco de época que le llegaba hasta los tobillos. «Don Esteban», le dijo al hombre del mostrador, «mi abuela pregunta si podría llevarle un poco de linimento. Le duelen las articulaciones otra vez». «Por supuesto, Lupita», respondió el hombre mientras se dirigía a un estante lleno de botellas. Mientras esperaba, la mujer me miró con curiosidad. «Usted no es de aquí», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. «No», confirmé. «Solo estoy de paso. Soy trailero, iba hacia Durango y necesitaba descansar un poco». Algo pasó por su rostro, una expresión que no pude interpretar del todo. Tristeza, preocupación. «Debería irse pronto», dijo en voz baja, «antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté. Pero antes de que pudiera responder, don Esteban regresó con la botella de linimento y la mujer se fue rápidamente sin decir nada más. «Disculpe a Lupita», dijo el hombre. «A veces dice cosas extrañas. Es muy supersticiosa». Terminé mi café y el pan dulce, pagué con un billete de 50 pesos que el hombre aceptó sin problema y salí de la tienda. Afuera, la plaza seguía llena de gente, pero ahora noté algo que no había visto antes. Nadie hablaba realmente. Los grupos de personas que había tomado por conversadores simplemente estaban parados juntos en silencio. Y todos, absolutamente todos, miraban ocasionalmente hacia el cielo, como si estuvieran esperando algo. Me sentía incómodo ahora, aunque no podía explicar por qué. Decidí que era hora de irme. Caminé de vuelta hacia mi camión, pero cuando llegué, noté algo perturbador. El reloj del tablero seguía marcando las 3:33 am, exactamente el mismo tiempo que cuando había llegado. Miré mi reloj de pulsera. También marcaba 3:33 am, pero eso era imposible. Había estado en el pueblo al menos 20 minutos, tal vez 30. El tiempo debería haber avanzado. Un frío me recorrió la espalda. Algo estaba definitivamente mal aquí. Arranqué el motor con las manos empezando a temblar. Necesitaba salir de este lugar inmediatamente. Mientras retrocedía para poder girar el camión, vi que la gente de la plaza se había detenido por completo. Todos estaban mirando hacia mí ahora, no de manera amenazante, sino con esa misma expresión distante que había visto antes. Y lentamente, todos comenzaron a caminar hacia mi camión. No corrían, no gritaban, solo caminaban con paso constante y uniforme, como una marea humana acercándose inexorablemente. Sus rostros no mostraban emoción alguna, solo esa mirada fija y vacía que me hacía sentir que estaba viendo algo que no era completamente humano. Aceleré, girando el volante bruscamente para enfilar hacia la salida del pueblo. Las llantas chirriaron sobre el empedrado. La gente seguía acercándose, pero ninguno intentó bloquear mi camino. Simplemente caminaban, con los brazos colgando a los lados, mirándome con esos ojos vacíos. Conduje tan rápido como me atreví por ese camino de tierra lleno de baches, sacudiendo el camión violentamente pero sin importarme. Solo quería llegar de vuelta a la carretera principal, de vuelta a la realidad que conocía. Cuando finalmente llegué a donde el camino de tierra se encontraba con la carretera pavimentada, miré por el espejo retrovisor. El pueblo todavía estaba ahí, con sus luces amarillentas parpadeantes, pero mientras observaba, las luces comenzaron a atenuarse. No se apagaron de repente, sino que se fueron desvaneciendo gradualmente, como si alguien estuviera bajando un regulador de intensidad. En cuestión de segundos, toda la iluminación había desaparecido y donde había estado el pueblo ahora solo había oscuridad absoluta.
Volví a mirar mi reloj. Ahora marcaba las 3:44 am. 11 minutos habían pasado desde que había llegado al pueblo. 11 minutos que se habían sentido como una eternidad. Aceleré de vuelta a la carretera principal, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. Conduje durante casi una hora sin parar, poniendo tanta distancia como fuera posible entre yo y ese lugar. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente calmado, me detuve en un área de descanso y saqué mi teléfono. Busqué San Miguel de los Olvidados en Google. No encontré nada. Busqué pueblos fantasmas en la región. Encontré varios, pero ninguno coincidía con lo que había visto. Todos los pueblos fantasmas documentados estaban en ruinas, abandonados hace décadas o incluso siglos. El lugar que visité estaba perfectamente conservado, habitado, vivo, de una manera extraña. Al día siguiente, después de hacer mi entrega en Durango, regresé por la misma ruta. Pasé por el tramo exacto de carretera donde había visto las luces del pueblo. Era de día y podía ver claramente ambos lados de la carretera. No había ningún camino de tierra, no había señales de ningún pueblo, solo desierto árido con arbustos dispersos y rocas. Me detuve exactamente donde recordaba haber tomado el desvío. Bajé del camión y caminé hacia donde debería haber estado el camino. No había nada. El terreno ni siquiera mostraba señales de haber sido perturbado recientemente. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Pero yo había estado ahí, había caminado por sus calles empedradas, había hablado con don Esteban, había bebido su café. Todavía podía recordar el sabor en mi boca, el olor a madera quemada y flores desconocidas en el aire. Cuando volví a casa esa semana investigué más a fondo. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas locales, en registros del gobierno. Finalmente encontré una referencia oscura en un libro viejo sobre poblaciones del norte de México. Había efectivamente existido un pueblo llamado San Miguel de los Olvidados en esa región, pero había sido abandonado en 1918 durante la pandemia de gripe española. Toda la población, casi 200 personas, había muerto en cuestión de semanas. Los pocos sobrevivientes se habían dispersado a otros pueblos, y el lugar había sido abandonado por completo. El libro incluía una foto en blanco y negro del pueblo antes de la pandemia. Reconocí inmediatamente la plaza, el kiosco, los edificios alrededor. Era exactamente como lo había visto, hasta el último detalle. Desde entonces, he pasado por esa carretera muchas veces. Siempre presto atención al reloj cuando me acerco a ese tramo específico, y he notado un patrón. A las 3:33 am exactamente, a veces veo un brillo tenue a un lado de la carretera, como si las luces del pueblo estuvieran tratando de manifestarse, pero no pudieran hacerlo completamente. Nunca he vuelto a detenerme, nunca he vuelto a tomar ese desvío, pero sé que está ahí, existiendo en algún pliegue del tiempo. Un pueblo de fantasmas que no saben que están muertos, que siguen viviendo su rutina nocturna una y otra vez, atrapados en ese momento específico cuando el tiempo dejó de avanzar para ellos. 3:33 de la madrugada, la hora de los olvidados. He hablado con otros traileros que recorren esa ruta regularmente. La mayoría nunca han visto nada, pero algunos, muy pocos, admiten haber visto luces extrañas en ese tramo de carretera. Uno me contó que una vez vio lo que parecía ser un pueblo antiguo, pero que cuando parpadeó, había desaparecido. Pensó que había sido un espejismo causado por el cansancio. No estoy loco. Sé lo que vi. Sé dónde estuve. Y sé que hay lugares en este país donde el pasado no se queda realmente en el pasado. Lugares donde los muertos continúan sus vidas, inconscientes de su propia condición, repitiendo los mismos patrones por toda la eternidad. Si alguna vez te encuentras conduciendo por el norte de México, entre Torreón y Durango, y tu reloj marca exactamente las 3:33 am, presta atención. Si ves luces amarillentas a un lado de la carretera, luces que no deberían estar ahí, sigue conduciendo. No te detengas, no te desvíes hacia ellas, porque algunos lugares no están destinados para los vivos y algunos habitantes no buscan compañía, sino reemplazo. Me llamo Ernesto Maldonado, tengo 62 años y 35 de experiencia en estas carreteras. Y esta es la historia del pueblo que solo existe a las 3:33 am.
el pueblo de los olvidados que nunca supieron que fueron olvidados.